Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente para hablar de obligaciones, estamos con ustedes por este medio. Hoy vamos a analizar la lección 33 y la lección 34 que tratan sobre obligaciones de dar y de dar cosas de género. En realidad, la primera lección es la clasificación por el objeto. Simplemente es una explicación de que las obligaciones se dividen por su objeto en dar, hacer y no hacer. Buenas noches a todos. Quiero decirles que una genialidad de los romanos para poder sintetizar las obligaciones en esta clasificación por el objeto, porque ni el genio más importante que habría venido después no ha podido encontrar otra clasificación. La obligación es de dar, de hacer o no hacer. Es la clasificación por el objeto. Después no se pudo inventar otro tipo de obligación. Por eso estamos halagando a la genialidad romana para poder haber concebido de esta forma una clasificación de las obligaciones. Primeramente vamos a decir algunas cosas que sean fundamentales en este campo. Primero, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la obligación? Tenemos que insistir en este tema porque la obligación, como es bastante árida y casi es una entelequia, debemos conocer que la obligación es un deber jurídico. Y cuando hablamos de una obligación de dar, nos estamos refiriendo al deber de entregar una cosa de parte del deudor en favor del acreedor. Y cuando hablamos de una obligación de hacer, estamos hablando de un deber jurídico de realizar una actividad determinada por parte del deudor en favor del acreedor. Y cuando hablamos de una obligación de no hacer, nos estamos refiriendo a un deber jurídico de abstenerse de realizar alguna actividad por pedido y en favor del acreedor. Muy bien, estamos insistiendo en este deber jurídico porque en la vida social existen otros tipos de deberes. Y eso no sería obligación, como por ejemplo el deber social de prestar una ayuda solidaria en época de pandemia a los más necesitados. Es un deber social, un deber de levantarse y dar el asiento en un bus a las personas mayores. También es un deber social, pero no es un deber jurídico, no es una obligación, propiamente dicho. Entonces, tampoco podemos nosotros identificar el efecto de la obligación con la propia obligación, ni identificar el objeto de la obligación con la propia obligación. Entonces, si nosotros dijéramos, como también existen en algunos dictados o en algunos libros, que dice que la obligación de dar consiste en la entrega de una cosa a favor del acreedor. No es cierto.
No es cierto, no consiste en la entrega. Porque en ese momento de la entrega significa que se está extinguiendo la obligación, se está cumpliendo con la obligación. Y la primera forma de la extinción de la obligación es precisamente el pago, es decir, el cumplimiento normal de la prestación prometida. Entonces, si nosotros dijéramos que la obligación de dar consiste en la entrega, nosotros estamos confundiendo a la obligación con su cumplimiento, con sus efectos. La consecuencia de la obligación precisamente es el cumplimiento. Bueno, entonces, insistimos de que primeramente la obligación significa un deber jurídico y en este caso cuando hablamos de una obligación de no hacer, por ejemplo, que es un deber jurídico de abstenerse de realizar una actividad determinada por parte del deudor en favor del acreedor. Por ejemplo, el pacto de competencia, que seguramente estudiarán el día de mañana en el derecho comercial, cuando un comerciante firma un contrato con el otro comerciante donde se compromete a no abrir un negocio del mismo rubro en un radio de 1 kilómetro, por ejemplo. Eso se llama pacto de competencia, que significa simplemente una obligación de no hacer. O la obligación de no vender un producto determinado en una zona, o en un lugar, o en un club, donde sea. Es una obligación simplemente de no hacer. Bueno, pero reiteramos que en este caso existe un deber de no realizar o un deber de hacer, es decir, de realizar una actividad determinada, o un deber de dar una cosa en favor del acreedor. Entonces estamos ante una obligación de dar, de hacer y de no hacer. Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de la obligación de dar, se presenta una pequeña dificultad, porque en la obligación de dar existe una obligación de entregar una cosa determinada en favor del acreedor. Y entonces nosotros tenemos que esa cosa que se debe entregar, por ejemplo un vehículo que debemos entregar, obviamente se confunde con el objeto de la obligación y ese es un motivo principalmente de controversia. Pero para nuestros estudios y para fijar muy bien, el objeto de la obligación es la prestación. Lo dice nuestra propia ley, lo dice nuestro código. Pero además de eso, la prestación es el objeto de la obligación. Por eso es que la prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. De allí la importancia de poder definir que en una obligación de dar, realmente el objeto de la obligación es la prestación. Pero acá lo que se busca es explicar si es posible confundir con el objeto adeudado. No, el objeto adeudado, si bien es muy importante y sobre el cual se va a poder ejercer los medios compulsivos, sin embargo, no es verdaderamente el objeto de la obligación, porque el objeto de la obligación es la prestación. Por eso es que la importancia de esta distinción no radica precisamente en conocer y de identificar con prolijidad el objeto de la obligación, sino su importancia está en saber si se podrá ejercer los medios compulsivos o violentos, entonces sobre el objeto, en este caso sobre la cosa, o sobre la persona del deudor cuando se trata de una obligación de hacer
o de no hacer. Bueno, entonces vamos en primer término. Cuando se trata de una obligación de hacer, lo comprometido es una actividad humana. En todos los casos siempre hay una actividad humana, tanto en la obligación de dar también como en la obligación de hacer, como en la obligación de no hacer. También existe una actividad humana para el cumplimiento. O sea que siempre se depende de la actividad humana para el cumplimiento in natura de la obligación. Pero tratándose de una obligación de hacer, allí la actividad humana que se va a desplegar es a los efectos del cumplimiento de la obligación, que es la prestación de un servicio. Por ejemplo, el pintor que estará pintando nuestra casa de estudio, para nuestra vuelta, etc. Si esa actividad solamente podría desarrollar una persona en virtud de su conocimiento personal, de su habilidad personal o de sus cualidades personales, en ese caso estamos ante una obligación intuite personae. Y en la obligación intuite personae, en ese caso, no se puede sustituir. En consecuencia, ahí volvemos a los efectos generales de la obligación, que ustedes estudiaron en el artículo 420, donde el acreedor primero tiene todos los medios legales para hacer cumplir la obligación. Segundo, para hacer cumplir por otro a costa del deudor. Y tercero, para pedir una indemnización en caso de imposibilidad de cumplimiento. Bueno, si se tratara de una obligación de hacer donde no sea intuite personae, en ese caso se puede hacer cumplir la obligación por otro a costa del deudor, lo que significa que el trabajo se podrá mandar realizar por un tercero, pero a costa del deudor. Pero cuando se trata de una obligación intuite personae, por ejemplo, un cirujano plástico famoso, o un cirujano cardíaco famoso, o un cantante famoso, o un escultor, o un pintor, etc., donde no es posible sustituir. En ese caso, por supuesto, es una obligación intuite personae, en cuyo caso, a falta de cumplimiento, entonces no se podrá hacer cumplir por otro o por un tercero, y sobra simplemente la indemnización por los daños y perjuicios como un remedio subsidiario para el cumplimiento de la obligación. Ahora, cuando se trata de una obligación de no hacer, en ese caso se debe atender a la naturaleza de la prestación. Si la prestación es, por ejemplo, no levantar el muro, en ese caso se podrá ejercer los medios compulsivos o violentos y se podrá destruir el muro hecho contra la obligación de no hacer. Pero vamos a suponer que la obligación de no hacer sea el de no actuar unos músicos en un club determinado. Y en ese caso, en caso de actuar, ya no se podrá ejercer los medios violentos contra la persona humana y allí cabría solamente la indemnización. Pero vamos a suponer que en esa obligación de no hacer sea un contrato para no venta de un producto determinado. Vamos a suponer que se nos prohíbe vender cigarrillos Marlboro y finalmente lo hemos vendido. Ahí se tiene dos posibilidades. Primero, el comiso de lo que se tiene en existencia. Y en segundo lugar, la indemnización por la parte incumplida.
Por ese motivo es que en la obligación de no hacer se debe atender a la naturaleza del propio objeto de la prestación, a ver si es posible ejercer los medios compulsivos o violentos o si no es posible ejercer. Bueno, ahora, en la obligación de dar, ahí resulta claramente que en caso de incumplimiento se podrá ejercer los medios compulsivos o violentos, porque en ese caso no se ejercerá los medios coactivos contra la persona del deudor, sino directamente sobre el objeto. Por ejemplo, uno estaba obligado a la entrega de un vehículo y no lo ha hecho. En ese caso, se podrá pedir a la justicia la orden de secuestro y el oficial de justicia lo hará de cualquier lugar donde se encuentre y del poder de la persona en que se encuentra. Es decir, en este caso, se va a ejercer los medios coactivos a los efectos de secuestrar el bien y la entrega al acreedor. Entonces, en ese caso vemos que en la obligación de dar, en un momento dado se puede confundir el objeto de la obligación, que es la prestación, con la cosa debida. Entonces, esto forma aún parte, es parte tanto de la conducta del deudor como también del interés del acreedor. Bueno, pero queda claro en este primer punto de que entre las obligaciones de dar, en la obligación de hacer y de no hacer, la diferencia fundamental radica en que en las obligaciones de dar se podrá ejercer los medios compulsivos o violentos a los efectos de poder ejercer la coacción sobre la cosa a los efectos de la entrega al acreedor. En las obligaciones de hacer no se podrá ejercer los medios compulsivos o violentos contra la persona, solo si es posible hacer cumplir por un tercero a costa del deudor, y en la obligación de no hacer se podrá ejercer de acuerdo a la naturaleza del objeto de la prestación. Entonces, ahí se encuentra la diferencia entre todos estos deberes jurídicos que constituye la clasificación de las obligaciones por el objeto. Bueno, al renglón seguido vamos a hablar de lo que se trata de una obligación de dar cosas ciertas. Pero como que esta obligación de dar cosas ciertas está frente a una obligación de dar cosas inciertas, entonces vamos a tratar estas dos lecciones conjuntamente y vamos a establecer las diferencias, porque esas diferencias son los puntos más importantes de nuestra materia. Bueno, primero vamos a decir que la obligación de dar se vuelve a clasificar en obligación de dar cosas ciertas, cosas inciertas o de género, y de dar sumas de dinero. Entonces, la obligación de dar, volvemos a repetir, se clasifica en obligación de dar cosas ciertas, cosas inciertas o de género, y la de dar suma de dinero. Esta es la clasificación de las obligaciones de dar. Bueno, ¿y en qué consiste la obligación de dar cosas ciertas? La obligación de dar cosas ciertas se da cuando el objeto de la obligación se halla individualmente determinado. Muy bien. Entonces, obligación de dar cosas ciertas se da cuando el objeto de la obligación se halla individualmente determinado. Lo que significa que en el mundo no existe otro individuo, solamente uno.
lo que significa que no es posible sustituir por otro individuo, solamente por uno. Por eso decimos que en la obligación de dar cosa cierta el objeto se halla individualmente determinado. Y en la obligación de género, en la obligación de dar cosa incierta, allí su objeto no se halla individualmente determinado, por supuesto. ¿Cómo se halla determinado? Ustedes al estudiar el objeto de la obligación, estudiaron que el objeto, en primer término, debe ser posible, debe ser determinado o determinable, debe ser apreciable en dinero y debe ser lícito, apreciable en dinero y corresponder al interés personal de la gente. Bueno, ahora vemos que estamos ante un objeto que debe estar determinado o determinable, pero estamos ante una obligación incierta o de género. ¿Cómo está determinado el objeto? Bueno, el objeto debe estar determinado por su especie, cantidad, calidad, peso o medida. Esto no está en la ley, porque la ley solamente habla, le digo, el obligado a dar cosa incierta debe entregarle de la especie y la calidad determinada en el título constitutivo. Bueno, cuando solo estuviere fijada la especie, el deudor deberá cosa de calidad media. Bueno, ¿qué pasa? Esta definición, por supuesto, es una definición incompleta. ¿Por qué? Volvemos otra vez de que debe ser el objeto determinado o determinable. En primer término, si, así como el ejemplo de Planiol, si yo me obligara a entregar un animal, allí está determinado el número, pero no la especie. Entonces puedo entregar una cucaracha, un ratón bien comilón. Puedo entregar y me libero. Por eso se dice que, y se establece que, si es que no está determinado el objeto, la obligación es nula. Muy bien. Pero si vamos a decir que vamos a entregar 100 animales de una especie de ganado vacuno, pues se llama toro cebú, y de un peso de 500 kilos para arriba. Entonces es tan importante tener en cuenta que hay que tener en cuenta la especie. Dentro del género animal, una especie como caballar, bovino, etc. Debe considerarse la cantidad, porque si no tiene cantidad, bueno, entregaremos un ejemplar y terminó. Cantidad. Se debe tener en cuenta también la calidad y se debe tener en cuenta el peso y la medida. ¿Por qué? Si yo me obligara a entregar maderas, tablones de Petereb, entonces debo tener la medida. ¿Cuántos metros cúbicos? Si voy a entregar telas, debo tener, por supuesto, la calidad de la tela. ¿Y cuántos metros? Si voy a entregar producción de vino, debo tener la cosecha, la calidad y la medida. ¿Cuántos litros? Etcétera.
Entonces, la forma de poder determinar el objeto en una obligación de género es por su especie, por su cantidad, por su calidad, por su peso o medida. Si yo voy a entregar granos, voy a entregar arroz para alimentarse nuestra gente en la época de pandemia, debo saber, además, qué peso, cuántos kilos. Por eso es que debemos tener en cuenta todos estos factores a los efectos de determinar realmente el objeto en una obligación de género. Muy bien. Ahora, haciendo esta distinción entre las obligaciones de dar cosa cierta donde el objeto estaba individualmente determinado y en la obligación de género, entonces se determina por su especie, cantidad, calidad, peso o medida. Ahora vamos a ver si en la obligación de dar cosa cierta se produce el perecimiento de las cosas y si en la obligación de género se produce también el perecimiento de las cosas, cuál es el comportamiento en cuanto a la responsabilidad. Primero, en la obligación de dar cosa cierta, como es un individuo el que está el objeto de la obligación, entonces su extinción, si es por culpa del deudor o estando en mora el deudor, en ese caso el deudor adeuda indemnización por daños y perjuicios. Muy bien. ¿Y en las obligaciones de género? En las obligaciones de género rige el principio romano genus nunquam perit, lo que significa que el género nunca perece. Y porque ningún género animal, es decir, no se tiene datos fehacientes, que ningún género animal que haya sido objeto de una obligación, que haya perecido por completo todo el género. Por más que últimamente se dice que existe, ¿verdad? Pero existió en un momento dado, y se tiene como ejemplo, del perecimiento de todo un género, como por ejemplo con la abolición de la esclavitud. Pero la abolición de la esclavitud es bastante reciente. No olvidemos que en el Paraguay inició en 1842 y 43 la libertad de vientre, con don Carlos Antonio López. Y finalmente se abolió jurídicamente en la Constitución del 70. Y en la Argentina recién en el año 1853, con la Constitución de 1853, y en los Estados Unidos en el año 1863. Un dato: los estudiosos de distintas leyes, distintas legislaciones donde encuentran contradicciones, absolutamente en todas. Una de las contradicciones que se manifiesta con relación a la Constitución de la Argentina, en su artículo 15, la Constitución del 53, dice: en la nación argentina no existen esclavos, y las que existen serán liberados. Entonces, decía que no había esclavos, pero al final afirmaba que existía, ¿verdad? Entonces, es una contradicción. Bueno, pero hoy día somos esclavos, pero de la tecnología. Yo tengo que estar acá enfrente a un aparatito, un dispositivo se le dice, y estar hablando. Y ustedes me tienen que escuchar del otro lado. Estamos esclavizados de una nueva forma de esclavitud que es la tecnología. Bueno, decíamos que en las obligaciones de género se decía que en el caso de los esclavos constituye todo un género salido del comercio. Y en este caso en realidad no es tanto así, pero vamos a dar que jurídicamente así se ha establecido.
Y en consecuencia, podríamos decir en algunos casos excepcionales que el género sí perece, que todo un género perece. Pero el principio es que el género nunquam perit genus nunquam perit, por el hecho de que el individuo puede ser sustituido por el otro individuo. Porque en la obligación de género se trata de objetos totalmente fungibles, donde evidentemente un objeto puede ser reemplazado por otro, puede ser sustituido por otro. Entonces estamos ante una obligación de género, obligación de dar cosas inciertas. Muy bien. Ahora bien, en cuanto a la obligación de dar cosas ciertas, ya dijimos que si se produce la extinción o la pérdida o el deterioro de las cosas antes de la entrega, y si es por culpa del deudor o estando en mora, entonces adeuda indemnización de daños y perjuicios. Bien, ahora bien, si se produce la extinción del objeto sin culpa del deudor y sin estar en mora, entonces sí, la obligación se va a extinguir sin responsabilidad para el deudor. Por ejemplo, el auto que estábamos para entregar, bueno, vino un mal tiempo, cayó un rayo y lo destruyó. Entonces, podríamos considerar que es un caso de fuerza mayor y en ese caso se extinguiría la obligación. Pero decíamos también que la obligación de dar cosas de género o cosa incierta, eso no se produce porque si estábamos obligados a entregar ganados vacunos y muere uno de ellos, bueno, se sustituye por otro ganado. Porque en este caso, como adeudamos cosas de género donde un individuo es posible sustituir por otro, entonces simplemente lo sustituiremos. Muy bien. Ahora, en el caso de la obligación de dar cosas ciertas, el deudor que tiene el deber de conservar, de cuidar como un depositario, de conservar las cosas hasta el momento de la entrega. Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que la entrega deberá hacerse dentro del plazo estipulado, lo que significa en el lugar y en el día establecido. ¿Por qué? Porque fuera del lugar el acreedor puede negarse a recibir. Vamos a suponer que se trate de toneladas de granos, de arroz, o de trigo, o de soja, etc. Eso se debe hacer en el lugar apropiado, porque en el lugar apropiado es lo que se establecerá a los efectos del depósito correspondiente, sea en un silo, sea en un lugar apropiado. Y debe ser también en la fecha indicada. ¿Por qué? Porque en la fecha indicada uno va a tener contratado el lugar también idóneo o apropiado a los efectos de guardar y conservar, es decir, de su depósito. Bueno, por eso es que el deudor, en la obligación de dar cosas ciertas, debe guardar, conservar, y eso significa evidentemente gastos, y todos esos gastos corresponden al deudor. Bueno, ¿qué pasa con el caso de que el objeto a entregar experimente una mejora o un aumento de valor? Un aumento de valor. Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno significa mejora y otro es aumento de valor. Cuando hablamos de mejora significa que el deudor introdujo la mejora. Es decir, hizo una inversión, efectuó gastos.
Entonces, en ese caso, el acreedor no está obligado a reconocer esos gastos. ¿Por qué? Porque si se le obligara a reconocer, se daría pie a cualquier tipo de fraude en que el deudor, a los efectos de mejorar simplemente el crédito, incorpora alguna mejora. Pero si se trata de aumento del valor, aumento de valor natural, por ejemplo, un aluvión o una abulsión, en ese caso sí el deudor puede reclamar al acreedor el pago proporcional del aumento del valor, en ese caso. Bueno, en las reglas de UNIDROIT, cuando se estudia la buena fe, se estudia algo muy parecido, muy interesante. Cuando uno vende una propiedad, vamos a suponer que sea una propiedad inmobiliaria grande, un establecimiento ganadero, por un precio en ese momento regular, pero después, al renglón seguido, se produce una plusvalía porque se asfaltó, se pavimentó la ruta que pasaba enfrente y ese inmueble automáticamente aumentó de valor 10 veces más. Entonces se hace una distinción si el comprador conocía que eso iba a ocurrir, se considera que era un atentado a las reglas de la buena fe, que debe existir antes, durante y posterior a la ejecución del contrato. Y en ese caso, como en nuestro caso muy parecido, que hubo un aumento del valor, en ese caso se puede reclamar. La interpretación correcta es que se puede reclamar equitativamente a los efectos de reajustar el negocio correspondiente. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces con las obligaciones de dar cosas de género. Porque en la obligación de dar cosas de género decíamos que no se produce la extinción de la obligación simplemente por el perecimiento o por la destrucción de la cosa, por el hecho de que el individuo puede ser sustituido por el otro individuo de la misma especie. Entonces sí, no habría ninguna dificultad. Pero ¿cuándo empieza la dificultad? Empieza la dificultad cuando se produce la elección. Y la elección al producirse se convierte en una obligación de dar cosas ciertas. Ahora, ¿cómo se produce la elección? La elección se produce de acuerdo a 3 teorías. La primera teoría es la teoría de la declaración. Lo que constituye es que se produce la elección cuando el acreedor declara de alguna manera cuáles son los objetos de la especie que a él le interesa. En este punto, el codificador paraguayo sostiene que el acreedor no hace falta que esté presente para hacer la elección, porque la declaración puede hacerlo de diversa manera. Puede hacerlo por un telegrama, puede hacerlo por un fax, siempre siguiéndole al codificador. En esa época no había un internet y hoy existe todo el comercio electrónico y obviamente que se le debe sumar también la declaración hecha por ese medio a los efectos de poder señalar cuáles son los objetos que le interesa de la especie pactada. Bueno, en síntesis, el código nuestro sigue la teoría de la declaración. Otra teoría que dice que se produce la elección
desde el momento de la separación. Lo que significa que si es que se adeuda 100 cabezas de ganado vacuno de 10.000 que se tiene en el establecimiento, según esta teoría, recién se convierte en obligación de dar cosa cierta una vez que se separe esa cabeza de ganado del grupo mayor. Es decir, desde ese momento, según esa teoría de la separación, se produce la elección. Y la última teoría es la tradición, que la elección se hace realmente, la elección se hace con la entrega material de las cosas. Bueno, de estas tres teorías yo le reitero nuevamente que nuestro código sigue la teoría de la declaración, es decir, la elección se produce a partir de la declaración. A partir de la declaración, entonces, se produce la elección. Y una vez hecha la elección, se convierte en una obligación de dar cosa cierta. Lo que significa que todas estas reglas de la obligación de dar cosa cierta se aplica en ese. A partir de este momento, el deudor debe cuidar, debe conservar, debe gastar hasta el momento de la tradición, hasta el momento de la entrega. Y una vez que se haga la entrega, se libera. Si antes de la entrega se produce el perecimiento del objeto por culpa, negligencia o estando en mora, es responsabilidad del deudor. Ahora bien, ¿a quién le correspondería la elección? En el pacto, en el acuerdo, debe establecerse a quién corresponde la elección. Si corresponde al acreedor, el acreedor está obligado a elegir entre las cosas medias, es decir, no la más cara ni no la más barata, no la mejor, no tampoco la peor de las cosas, no el mejor de los ganados, no el peor de los ganados, es decir, de calidad media. La ley dice, como le había leído, que si no se establecía en el contrato, en el pacto, en el instrumento constitutivo, a quién pertenece la elección, dice, da a entender que en ese caso pertenece la elección al deudor, en cuyo caso también debe elegir la calidad media. Está obligado a elegir la calidad media. Muy bien. También tenemos que tener en cuenta de que puede existir una obligación que se llama de género limitado. Cuando la obligación es de un género limitado, por ejemplo, de los ganados vacunos que tengo en mi establecimiento. Suponiendo que existiera 500 cabezas y la obligación de género limitado significa que se va a entregar 300 cabezas de mi establecimiento. O, por ejemplo, se adeuda caballos árabes de raza árabe. 50 caballos de raza árabe para dedicar a la carrera, es decir, a la velocidad de mi establecimiento de cría de caballos de raza árabe. Son de género limitado. La pregunta de género limitado es si podrá extinguirse todo el género. Claro que sí. Puede venir una inundación, como el caso de aquellos establecimientos que están a orilla del río Paraguay o Paraná, y que haya una crecida enorme y eso produzca el perecimiento de todos los animales que está dentro
del establecimiento, y la obligación de género limitado en ese caso se extingue, y si se extingue sin culpa del deudor se extinguirá también la obligación. Ahora, en el género limitado, por supuesto, tiene un tratamiento muy parecido a la obligación de dar cosa cierta, porque el perecimiento sin culpa, es decir, si hay por fuerza mayor o en algunos por caso fortuito, puede extinguirse la obligación. Esto es lo que se llama una obligación de género limitado. Muy bien, señores, estoy muy contento con ustedes, estamos muy adelantados. Les quiero informar que estamos trabajando para que los trabajos prácticos que van a servir como asistencia, así como nos indica la resolución, vamos a buscar para hacer por medio de otra plataforma. Pero mientras queremos concluir estas clases magistrales por este medio, pues ya estamos en la lección 35, que va a ser la obligación de dar suma de dinero en la próxima clase. Y luego para realizar por medio de otra plataforma lo que son los trabajos que vamos a darle, que va a ser bastante interesante. Y vamos a ver también si podríamos tomar las pruebas, las 2 pruebas que tenemos pendientes, también por medio virtual. Muchas gracias, muy amable.